la papa y lo solucione. Estamos ajustando. Ahí está. Este es mi primo. Mi primo con una camiseta con una huipala. Y la pancarta del trapo. Argentina no se usa ni se vende. Y Argentina no se vende. Y vamos a poner la editorial. Y seguimos haciendo pruebas. Me corro un poquito. Argentina, no, copiaremos la pancarta al trapo de mi primo. Ese es mi primo, primo. Mopri. Nuestra editorial, Argentina no se usa ni se vende. Le pido disculpas a Miki, que es el que titula ahí. Argentina no se usa ni se vende. Eso, le hemos copiado el trapo. Aguante la Argentina. Yo soy Ricardo Bajorreras y arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Hoy hablamos de la Argentina. Hoy jueves en la Argentina, desde hace unas cuantas semanas, ¿se acuerdan de los miércoles de las marchas de los jubilados? Bueno, ahora a los jueves, a los jubilados se suman los jueves las marchas de los endeudados. Endeudados. El nivel de vida en la Argentina ha subido tanto, la inflación, los tarifazos de luz, de electricidad, las privatizaciones, más o menos lo que se viene, lo que nos va a pasar acá en Bolivia. Siempre decimos lo mismo en contextos. Mi banda presidencial, no se ve mucho mi banda, ahí se ve. Siempre decimos lo mismo. ¿Quieres ir a comprarte una bolita de cristal a la 16 de julio? No vayas, no vayas. No hace falta que tengas una bolita de cristal para ver el futuro. Simplemente sintoniza, qué palabra viejuna. Échale el ojo al charque a lo que está pasando en la Argentina. Lo que está pasando en la Argentina con Milei es lo que nos va a pasar a nosotros. ¿Qué pasó en la Argentina? Gobernó la derecha con Macri y la derecha de Macri, no le metamos tarifazo, no privaticemos mucho, van a salir los movimientos sociales, vayamos pasito a pasito, despacito. Así iba, así cantaba, más estaba de moda el despacito, ¿no? Así iba el señor Mauricio Macri, expresidente de Boca y de la República Argentina, lamentablemente. ¿Qué pasó? Que el shock que prometía la derecha neoliberal con apoyo del Fondo Monetario Internacional y con papito Estados Unidos Trump monitoreando todo y moviendo los hilos de las marionetas de los títeres, no funcionó. ¿Qué pasó? Que vino la ultraderecha de Javier Gerardo Milei. ¿Y qué hizo Milei? ¡Ja! Se van a enterar. Yo me voy a atrever. Macri era un cobarde, Macri era un zurdo, era masista, no, era peronista. Exactamente lo mismo que nos va a pasar acá en Bolivia. ¡Ja! ¿Cómo creen que se explica todo lo que está pasando? Así que dentro de poco vamos a poner estos trapos también. Trapos, entre comillas, en el argot futbolero son las pancartas. Una vez escribí los trapos, no, ¿cómo vas a decir trapos? Es argot futbolero por si acaso. Dentro de poco, Bolivia no se usa, Bolivia tampoco se vende. Pero eso haremos otro programa, quizás, en algún lugar del mundo, en otra vida, quizás. Milei está haciendo eso. Se ha pedido un préstamo mayor al FMI que el que se pidió Macri, saben que no lo van a poder pagar, pero a cambio de ese préstamo del FMI, lo mismo que nos va a pasar a nosotros acá en Bolivia, a cambio de ese préstamo del FMI, creo que son el último es 44.000 millones y Macri se prestó 20.000, a nosotros nos van a prestar ahora que son 10, 15.000, da igual, es mucha plata y no la puedes devolver. Entonces, ¿con qué pagas? Con tu cuerpo. Ya, hazme tuyo, Donald Trump. Y sí, es más o menos así, como en la prostitución, solo que la prostitución se alquila el cuerpo. Nosotros en este caso con el FMI no sirve alquilar el cuerpo, hay que entregar todos los órganos. ¿Qué es eso de alquilar con la plata que te estoy dando? Y eso va a pasar, y como no puedes devolver esa plata y no puedes entregar tu cuerpo para la ciencia, entre comillas, ¿cómo devuelves esa plata? Pues se devuelve con privatizaciones, tarifazos, recortes en salud, en educación, ahogar, asfixiar a los jubilados, ahogar, asfixiar a la clase media y empobrecer más a las clases populares. ¿Qué pasa en la Argentina?
que los sueldos se han estancado o han bajado directamente, que los precios, la carne, el pollo, está subiendo por las nubes, no te alcanza, ¿qué haces? Te endeudas. Hay una vieja práctica en la Argentina de comprar a plazos. Cómprate este televisor, último modelo para ver el mundial, qué pantalla gigantesca, ya en amables cuotas de 24 meses. ¡Zas! Ya te han enganchado. La tarjeta de crédito, igualingo, pariente. No tienes plata, pero sigues comprando con tu tarjeta. ¿Qué estás haciendo, boludo? ¡Ja! Como dirían en la Argentina, te estás endeudando. Estás comprando cosas que no puedes pagar. Entonces, te tienen agarrado ahí, de los huevines te tienen agarrado. Y por eso es el único país del mundo, Argentina, donde hay marchas de endeudados. Y Macri, y Milei ha dicho, ¿quién les mandó a endeudarse? ¿Ah? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Iba a empezar a insultar, pero no se insulta. Porque el que insulta quiere ofender, y solo ofende el que puede, no el que quiere. Mensaje críptico para el que sabemos. Y hay marchas de endeudados solo en la Argentina. Y no, pues se han endeudado tanto que ya no pueden pagar. Y entre el transporte, tarifazo también en el transporte público. Le doy un premio al que sepa el día, el mes que vayan a subir las tarifas acá del teleférico. ¡Ja! Yo que tú haría como yo, agarras tu tarjeta de teleférico y recarga la tarjeta del teleférico. Va a subir el teleférico. Es mejor que yo tengo 150 pesos ya en el teleférico y voy a seguir recargando. Quiero, puedo y me lo merezco. Esta es linda tarjeta saco del teleférico. Y bueno, va a volver a subir el transporte público. En la Argentina ha subido la luz, ha subido el gas, ha subido la electricidad, han subido las tarifas de internet, los tarifazos. ¿Y quién aguanta eso? Nadie. ¿A quién le importa? A nadie. Milei, ¿qué está haciendo? Regalando, vendiendo, usando su país. Le acaban de tumbar la ley de extranjerización de la tierra de la que vamos a hablar hoy, pero va a seguir. Están llegando extranjeros, muchos sionistas, a comprar tierra. Y los recursos naturales, están llegando los grandes tecnomagnates feudales a comprar participaciones en el mayor yacimiento de gas y petróleo de la Argentina, Vaca Muerta. ¿Por qué crees que Argentina ya no nos compra gas ni petróleo? Gas especialmente. Qué buenas épocas, ¿no? Aquellas donde mandábamos gas a la Argentina y a Brasil y con eso se redistribuía la riqueza. No me voy a poner melancólico porque la melancolía no lleva a ninguna parte, a ningún buen puerto, pero le vendíamos gas a la Argentina hasta que Argentina descubrió Vaca Muerta. ¿Qué ha pasado con Vaca Muerta? La han privatizado. ¿Quién ha comprado una parte de Vaca Muerta? Peter Thiel. ¿Quién es Peter Thiel? Ya hemos hablado de él. Uno de los tecnomagnates feudales aliados de Donald Trump, que dice que el capitalismo y la democracia no tienen que ir de la mano. Aboga por gobiernos autoritarios donde ya no voten las mujeres. Y en la siguiente fase de esa pantalla, la siguiente pantalla de ese videojuego atroz, maquiavélico, perverso, satánico, es que sí, primero vamos a prohibir a las mujeres, luego prohibimos a los indígenas, luego a los pobres y luego no vota ni Dios. ¿Y para qué necesitamos la democracia, viejo? Ya, gobernaremos los que sabemos. Eso es lo que dicen estos tecnomagnates feudales. Uno de ellos se acaba de comprar un porcentaje de Vaca Muerta. Están privatizando los recursos naturales del continente. De Argentina vamos a hablar hoy. Y le han hecho un scratch. Le han hecho una maravillosa, la vamos a ver, Gandalf en Buenos Aires. Hay unos cuates que se llaman la yihad cotidiana contra las corporaciones de la distracción. ¿Quiénes son estos chicos de la yihad en Buenos Aires? Nada que ver, la yihad evidentemente es un término árabe, significa guerra santa, pero no es un término que lo usan de manera explícita, sino es metafórico su uso. Hoy vamos a hablar de Gandalf, del Señor de los Anillos, de Milei y de Argentina.
que ni se vende ni se deja usar. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes está en la casa. Tres, dos, uno, contacto. Vivimos en el capitalismo. Su poder parece inevitable y eterno, ¿no? Parece que vamos a vivir en este sistema injusto capitalista por los siglos de los siglos, amén. También lo parecía el derecho divino de los reyes. Ah, sí, ¿se acuerdan? El derecho divino de los reyes. Los reyes eran intocables, eran personajes divinos, por encima del bien y del mal. Y las monarquías petroleras absolutistas en el Golfo Pérsico siguen con el derecho divino. Pero eso terminó. Entonces, ¿el capitalismo también puede terminar? Eso nos lo dice Úrsula. Nos vamos al obelisco, nos vamos a Buenos Aires. Argentina no se vende. Argentina no se deja usar y la gente sale a la calle contra la extranjerización de la tierra, contra los tarifazos, contra la desigualdad y contra ese gobierno títere, marioneta de Estados Unidos y del sionismo. Milei, cuando deje de ser presidente, Milei, ¿dónde vais? Yo creo que Donald Trump le va a dar un laburito en Estados Unidos, ¿no? O se irá a un kibutz en la Cisjordania ocupada. Sí, por ahí, sí, igual. ¿A qué nos importa? Buenos Aires, Argentina, jueves 6 de agosto. Miles de personas se concentran bajo la lluvia en la Plaza de los Dos Congresos y en las avenidas aledañas. La consigna: la patria no se vende. Ciudadanos y organizaciones sociales, sindicales y ambientales habían convocado una manifestación masiva contra el proyecto del presidente Javier Milei de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ese día sería discutido en el Senado. Uno de los puntos más controvertidos buscaba eliminar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La legislación vigente establece que los extranjeros, en conjunto, no pueden poseer más de un 15% de las tierras rurales del país. Ese mismo límite se aplica dentro de cada provincia y municipio. El proyecto de Milei pretendía levantar esas restricciones y permitir una mayor participación de capitales extranjeros en la propiedad de tierras rurales. Sus defensores sostenían que esto podía traer inversiones. Sus críticos, en cambio, temían una mayor concentración de tierras en manos extranjeras, especialmente en zonas consideradas estratégicas. Organizaciones y especialistas también advertían que el proyecto podía facilitar los desalojos al modificar los procedimientos para recuperar judicialmente la posesión de un terreno. Pero el Frente Ambiental también tenía motivos para protestar. El proyecto modificaba la Ley de Manejo del Fuego. Para entender por qué esto era importante hay que remontarse a 2020. Esta legislación establece restricciones para cambiar el uso de un terreno que sufrió un incendio. Es decir, un bosque que se quemó no puede convertirse rápidamente en un desarrollo inmobiliario, una explotación agrícola o destinarse a otra actividad. La lógica es evitar un posible incentivo perverso, que alguien provoque un incendio para después darle al terreno un uso más rentable. La reforma de Milei buscaba reducir esas restricciones y permitir que las tierras afectadas por incendios pudieran cambiar de uso con mayor facilidad. Por eso, los ambientalistas advertían que podía debilitar la protección de esos terrenos y favorecer la especulación con tierras incendiadas. Un día antes de la votación, el gobierno de Milei retiró dos de los capítulos más controvertidos: el que flexibilizaba la compra de tierras por extranjeros y el que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. Y es que no tenía los votos suficientes para aprobarlos en el Senado. Pero el retiro de esos capítulos no frenó la protesta. Para los manifestantes, sacar esas dos partes no resolvía el conflicto. El proyecto seguía siendo visto como un intento de flexibilizar las reglas sobre la propiedad privada y además el malestar contra el gobierno ya había desbordado esta iniciativa. La movilización había tomado fuerza desde que el proyecto fue presentado a fines de julio y había provocado pequeñas concentraciones y campañas para explicar sus posibles implicaciones en distintos puntos del país. Y ese jueves, ese enojo terminó concentrándose en las calles de Buenos Aires.
Las consignas también expresaban un descontento más amplio con las políticas económicas de Milei, particularmente por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. La protesta también encontró eco entre figuras conocidas. El seleccionado nacional Lisandro Martínez se manifestó en contra del proyecto. Artistas como Nati Peluso, Catriel y Nicki Nicole también expresaron su rechazo. Y hubo incluso una figura histórica de la música argentina que decidió participar personalmente. Fito Páez viajó hasta Bariloche, en Río Negro, para sumarse a una manifestación. Bueno, acá en la marcha en Bariloche, ahora vamos a esperar a la columna que viene del otro lado, allá, y vamos a ir todos para el centro cívico, con Juani y Diego acá. La Argentina no se vende, man. No es difícil entender. Pero ¿por qué el tema de la extranjerización de las tierras generó tanta preocupación? Porque Argentina ya tiene una parte importante de su territorio en manos extranjeras. Un estudio publicado este año por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, señala que casi el 5% del territorio nacional pertenece a firmas o países extranjeros. Son más de 13 millones de hectáreas, equivalentes a más de 130.000 kilómetros cuadrados. El mismo estudio identifica casos considerados críticos como Lácar en la provincia de Neuquén, General Madrid en La Rioja y Molinos y San Carlos en Salta, donde la extranjerización supera el 50%, de acuerdo con los investigadores. ¿Quiénes tienen esas tierras? De acuerdo con el estudio, Estados Unidos lidera la tenencia con 2.7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Bajo la lluvia, miles de personas habían salido a las calles para decir que la patria no se vende. Y la jornada terminó con momentos de tensión. La policía reprimió la protesta con gases lacrimógenos y chorros de agua. Mientras tanto, en el Senado el proyecto fue aprobado en lo general y pasó a la Cámara de Diputados, donde continuará su trámite legislativo. Los gringos están comprando tierra en la Argentina. Qué bueno, Fito Páez, aguante Fito Páez, ahí en Bariloche, manifestándose. ¿Se han dado cuenta de una cosa? ¿Cuántas huipalas hay? En todas las marchas, en Buenos Aires, huipalas chiquititas, huipalas gigantescas, huipalas. Una de nuestras banderas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia. La huipala, que aparece no solo en la Argentina, sino en muchas partes del mundo como una bandera de lucha. Y algunos acá, bueno, no voy a hablar. Milei es el rey de la IA en las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Se ha dado a conocer una estadística que Milei es el presidente del mundo que más usa la inteligencia artificial en sus redes sociales. Más mentiroso que Pinocho. La patria no se vende, la patria se defiende. Mirad estas imágenes porque esto está pasando en la Argentina de Milei. Miles de personas salieron a la calle al grito de "La patria no se vende" para protestar contra una ley que afecta a algo bastante básico. ¿Quién se queda con la tierra y qué puede hacer con ella? Quiero que siga teniendo un sol y no una estrella, y lo puedo decir porque yo soy semita. La presión popular ya consiguió algo. Milei tuvo que retirar el capítulo que facilitaba la compra de tierras por capital extranjero. Marcha atrás del gobierno, da de baja la venta de tierras a extranjeros. Pero queda mucho más. Entre otras cosas, el proyecto acelera desalojos y elimina restricciones sobre qué se puede hacer con tierras y bosques después de que hayan ardido. Sí, habéis escuchado bien. En un país golpeado por los incendios, quieren facilitar que un terreno quemado pueda cambiar de uso. Pero el pueblo no cayó. La respuesta, lo esperado. Gases lacrimógenos, balas de goma, cañones de agua, heridos y detenidos. ¡No nos vamos a rendir! ¡Esta patria es para los argentinos! Pero saben que la presión popular ya sirvió. Ya les obligaron a retirar una parte de la ley. Por eso molesta tanto que la gente vuelva a descubrir que la calle también puede cambiar las cosas. ¡Fuerza, Argentina! Fuerza Argentina, no solo se lucha en las redes sociales, se lucha también y sobre todo en defensa del trabajo, en defensa de la patria, de la soberanía, de la dignidad, de la calle a la calle.
con el pecho abierto. La patria no se vende, la patria se defiende. Cuipalas, pero también banderas del Che, banderas del Diego. En fin, se ha conseguido frenar esta ley de la extranjerización de la tierra. Es un freno, de momento, es un freno y es una pequeña victoria, pero en esta guerra, pequeña victoria en esta batalla, pero la guerra continúa. Es un freno a Milei. Algo es algo. Milei quiso poner a Argentina en venta y no pudo, por ahora. Marcha atrás del gobierno. Da de baja el capítulo La venta de tierras a extranjeros. Tuvo que retirar el capítulo que abría la puerta a la compra masiva de tierras por capital extranjero porque no consiguió los votos. La presión social frenó momentáneamente uno de los mayores saqueos previstos por su gobierno y una cesión absoluta de la soberanía argentina. Pero el peligro sigue ahí. La derogación de la ley de manejo del fuego continúa dentro del proyecto. Quieren eliminar las restricciones que impiden hacer negocios con terrenos incendiados para que el fuego se convierta en herramienta para especuladores. ¿Adivináis qué pasará? Pues que primero arrasarán el país y después venderán las cenizas. Mañana Argentina vuelve a la calle y necesitan toda la presión posible, porque la tierra no se vende y el fuego no puede convertirse en negocio. Y donde han puesto ojo al charque, bueno, los ajustes también están no solo a jubilados, no solo a clase media, no solo a la salud, a la educación pública, al cine argentino. Ya no se hacen películas en la Argentina. Se hacen, pero está poniendo la plata a Netflix. Antes la ponía el Estado. Pero llegó Milei y dijo, como acá, ¿no? ¿Se acuerdan de la Yanine? El gasto absurdo que implicaba poner platita en las culturas. Bueno, Milei ha cumplido el sueño mojado de Yanine Áñez Chávez. No solo afecta a la cultura, a la educación, a la salud, a los hospitales públicos, sino también a los discapacitados. En fin, donde más se está notando este tema, por eso Fito Páez se fue a Bariloche, es en la Patagonia. La Patagonia es la joya de la corona de Argentina. ¿Por qué? Está muy cerca de una zona geoestratégicamente muy importante que es el Polo Sur. Por ahí pasan por Ushuaia muchísimos barcos, muchísimo comercio y sobre todo hay mucho territorio, mucha tierra ancestralmente de los pueblos originarios, especialmente de los mapuches, pero otros también, y sobre todo mucha agua, muchos recursos naturales, muchos minerales raros, mucho gas. Por eso, ¿qué está vendiendo primero Milei? La Patagonia. ¿Argentina no se vende? La Patagonia no se vende. ¿Qué tiene que ver esta foto con esta protesta? La movilización social logró frenar en Argentina un proyecto de ley propuesto por Milei. Te cuento cómo pasó. Mientras se disputaba el Mundial de Fútbol, el gobierno de Milei impulsó un proyecto de ley para permitir la venta masiva de terrenos extranjeros, algo limitado hoy al 15% del territorio nacional, provincial y municipal, lo que generó una enorme movilización. Escuchá una cosa, guarda que quieren vender la Patagonia. La ley argentina restringe además la venta de tierras junto a ríos, lagos y fronteras. Milei intentó aumentar el tope del 15% y flexibilizar la compra de tierras limítrofes o pegadas a cuerpos de agua importantes. Quieren los lugares donde hay agua, litio, petróleo, gas. En principio parecía que el gobierno iba a poder aprobar el proyecto, pero uno de sus intentos se dio después del partido contra Inglaterra. Argentina tenía prohibido en el Mundial llevar banderas sobre las Malvinas, pero los jugadores se arriesgaron a una sanción con tal de expresarse sobre la soberanía de las islas. Este gesto ayudó a mover un sentimiento patriótico sobre el territorio nacional y se empezó a gestar un rechazo de miles de personas al proyecto de extranjerización de las tierras, hasta el punto en que se convocó la manifestación de este 6 de agosto bajo la consigna: las Malvinas son argentinas, pero el resto del país también. No permitamos que vendan las Malvinas que nos quedan. Históricamente la movilización social en Argentina ha logrado parar legislaciones, modificarlas o impulsarlas, y en este caso lo volvió a hacer. Frente a la presión en las calles, el gobierno de Milei desistió, al menos de momento, de esa parte de la ley. No necesitas pertenecer a ningún partido político para defender lo que crees que es correcto. Y de verdad, no necesitas ser zurdo, izquierdoso, narcoterrorista, todo eso que nos dicen, para defender los intereses de tu patria. Eso debería ser transversal, así como no necesitas ser palestino para decir algo en contra del genocidio. En fin, vamos a hablar de Gandalf.
en la Argentina. Estos cuates fueron a la residencia momentánea donde pasa Peter Thiel, este tecnomagnate de la inteligencia artificial que se ha comprado un porcentaje del gas de Vaca Muerta. Se disfrazaron de Gandalf, el personaje del Señor de los Anillos, de Tolkien, y se lo pusieron en inglés, con una frase. Todo el fanático de Tolkien y de The Lord of the Rings conoce esta frase: You shall not pass. La vieja frase, la pasionaria, ¿no? El no pasarán. Y luego una frase en castellano para que Peter Thiel empiece, ya que va a invertir en la Argentina, empiece a conocer cómo se habla en argentino. No vas a pasar la concha de tu madre. Lo primero van a disculpar, pero lo pone aquí en la pancarta, es lo que le han dicho a Peter Thiel. El you shall not pass, eso lo ha entendido. La concha de tu madre ya se lo van a explicar. ¿Quiénes son estos cuates? Les dicen los Gandalf del Sur. Magos, sudacas, que protestaron frente a la casa de Peter Thiel. Pertenecen a un grupo que se hacen llamar, como decíamos antes, la yihad surrealista contra las corporaciones de la distracción. Así se llama su grupo, largo el nombre, pero buenísimo. La yihad surrealista contra las corporaciones de la distracción. ¿Por qué se hacen llamar yihad surrealista? Bueno, porque yihad significa guerra, lucha en árabe, surrealista porque hacen performance, porque hacen intervenciones urbanas en la calle, que no es la protesta política habitual. No, vas ahí, empiezas a gritar contra los gringos, sí, Argentina no se vende, ¡oh! Ya están estos zurdos cortando la calle. No, estos tipos son más imaginativos que todo eso, y deberíamos aprender, ¿no? Un poquito. Si algo tiene el pueblo argentino es ingenio y creatividad a la hora de cantar en las canchas de fútbol y también a la hora de protestar. Se disfrazan de magos, como los personajes de El Señor de los Anillos, de Gandalf, y van a la casa y le escriben esto. Y estos cuates de la yihad surrealista contra las corporaciones de la distracción, lo que están luchando es evidentemente contra la extranjerización, contra la venta de la Argentina, contra la llegada de estos señores gringos a la República Argentina, pero también contra el abuso que tenemos todos de las redes sociales. Estamos ahí, TikTok, horas en TikTok, horas en Instagram, horas en Facebook, atontados, y estos cuates están clamando por una desconexión digital. Chao pantallas, viejo, deja el puto celular y volvamos a vernos, y volvamos a encontrarnos, y volvamos a salir a la calle, y volvamos a protestar, y salgamos de esas burbujas. Por eso se hacen llamar la yihad surrealista contra las corporaciones de la distracción, porque esas redes sociales son corporaciones de la distracción, nos distraen. Esto pasó en Palermo, ¿no? Palermo, Hollywood, Palermo, uno de los barrios de Palermo, una de las zonas más adineradas de Buenos Aires, donde se estaba quedando Peter Thiel, Gandalf, en la Argentina. Hay protestas políticas y después está Argentina mandando una compañía de Gandalfs a casa de Peter Thiel al grito de... Los magos se plantaron frente a la mansión que Thiel compró en Palermo Chico, desplegaron un gigantesco You Shall Not Pass y remataron la liturgia con una canción dedicada al tecno oligarca. ¿Por qué Gandalfs? Pues porque Palantir, la empresa de vigilancia masiva y tecnología militar que Thiel cofundó, tomó precisamente su nombre de El Señor de los Anillos. Los Palantir eran las piedras videntes de Tolkien, instrumentos capaces de observar lugares lejanos que terminaban convertidos en herramientas de manipulación y poder. Así que los argentinos han decidido combatir al señor de Palantir enviándole directamente a Gandalf a la puerta. ¿Y por qué se protesta contra Thiel? Pues porque lleva meses estrechando relaciones con Javier Milei y su equipo mientras millones de argentinos siguen sufriendo salarios pulverizados, servicios cada vez más caros y una pobreza que continúa golpeando a una parte enorme del país.
Y mientras instala su particular Mordor tecnológico en Argentina, el multimillonario acaba de comprar también, a través de su fondo, un 1% de Vista por unos 76 millones de dólares, una de las grandes petroleras que explotan Vaca Muerta. Tecnología militar, vigilancia, datos, energía y acceso directo al poder político. El combo completo del tecnofeudalismo del siglo XXI. Así que quizá esos Gandalfs sepan perfectamente lo que están haciendo. No nos han vencido. Estos son los Gandalf, una yihad surrealista contra las corporaciones de la distracción. Los Gandalf en Buenos Aires no nos han vencido. Vamos a hacer un programa especial sobre la yihad surrealista contra las corporaciones de la distracción. Jubilaciones dignas. Dice, cuando cobro la jubilación no la toco porque me está llegando casi 150.000 pesos de luz. Comemos una vez por día. Y después, mate, yerba mate con pan. Los recortes matan en la Argentina. Mirá mi bracito. Yo lo doy más. Cuando vine acá la última vez pesaba 52 kilos. Ahora estoy pesando 43. ¿Lo ves? Me estoy muriendo de a poco. Los recortes, demoras y negativas en el acceso a medicamentos, incluidos tratamientos oncológicos durante el mandato de Milei, provocó que en 2024 muriesen 21.276 personas mayores de 65 años, más que el año anterior. Un aumento alarmante que los sindicatos sanitarios relacionan con el brutal ajuste y al abandono estatal. Gabriel García Bardé sí puso rostro a esa crueldad. Denunció que PAMI le negaba la medicación contra el cáncer, apareció ante las cámaras pesando 43 kilos y diciendo que se estaba muriendo poco a poco. Bueno, la última vez que fui al PAMI discutí por todo esto, me enojé muchísimo. Falleció el 1 de agosto. ¿Es el futuro que quieres para tu país? Quiero que los españoles sepan que si nosotros podemos hacerlo en solitario, estamos dispuestos a hacer exactamente las cosas como las están haciendo en Estados Unidos y como las están haciendo en Argentina. El PAMI en la Argentina es un programa estatal donde los jubilados van y compran, pueden acceder a medicamentos con rebajas subvencionados y medicamentos generales que cuestan menos que los de la poderosa y tóxica industria farmacéutica que tanto hace daño en el mundo. La industria armamentística es dañina, lo sabemos, el narcotráfico también, pero después, en esa clasificación perversa, viene la industria farmacéutica o biofarmacéutica. Argentina no se vende y los recortes de Milei están matando a jubilados. Y veíamos a ese jubilado totalmente demacrado, con cáncer. Milei le había cortado la subvención a los medicamentos oncológicos que se usan para paliar los efectos del cáncer. Los viejitos, los jubilados, los abuelitos, abuelitas, nuestra gente mayor, a los que más deberíamos cuidar porque tanto han hecho por nosotros, son los primeros afectados de estos recortes del genocida Milei. Me alié con Estados Unidos, me alié con Israel y hoy Argentina es un faro de la libertad porque estamos siendo el faro de Occidente, porque estamos cambiando el mundo. Yo trabajo desde los 18 años y tengo 89 años. Pido y vendo sillitas porque la jubilación es una porquería y cuando pago el alquiler no me queda una moneda. El bufón de Trump en Argentina, Javier Milei, aseguró orgulloso que Argentina es un faro de la libertad. Pero se le olvidó acabar la frase, un faro de libertad para millonarios. Porque los trabajadores están peor que nunca.
Porque las familias argentinas pasan hambre, se quedan sin sistema sanitario, sin educación, sin presente ni futuro. Y todo para ser el patio trasero de Estados Unidos y permitir que los oligarcas del capitalismo terminal se hagan con el país. Thomas Mann ya lo dijo hace casi un siglo. Cuando el fascismo regrese no dirá soy el fascismo, dirá soy la libertad. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto, porque Argentina es hoy un faro del trumpismo y del sionismo, del fascismo del siglo XXI, envuelto en la bandera del libre mercado. Quiero que los españoles sepan, estamos dispuestos a hacer exactamente las cosas como las están haciendo en Estados Unidos y como las están haciendo en Argentina. ¿Es lo que quieres en tu país? ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! La libertad para los millonarios, para los privilegiados de siempre. Cuéntame algo nuevo. La libertad avanza, sí, pero para unos pocos, cada vez más pocos. Y a cuenta de la plata del FMI que ha llegado a la Argentina, recortes, privatizaciones, especialmente de la luz. Y ahora que estamos en invierno y en Buenos Aires las temperaturas bajan algunas noches y madrugadas a bajo cero, ¿qué haces? ¿Enciendes la calefacción? Calefacción que no puedes pagar. Argentina se muere de frío. La libertad llegó al mercado energético argentino y la factura llegó detrás. ¡Nos morimos de frío! ¡Damos la costa! ¡Nos morimos de frío, hermano! ¡Nos morimos de frío! ¡No prendemos la estufa! ¡Un millón 500, hermano, me vino! Milei prometió que quitar subsidios, abrir el mercado y dejar actuar a los precios iba a traer competencia y eficiencia. Pues aquí está la eficiencia. Estamos cansados que nos roben a los pobres, a los jubilados, a nosotros. ¿Por qué nos roban arriba en vez de robarnos a nosotros? Mientras muchos argentinos estaban entretenidos con el Mundial y sus conspiraciones varias, en el mundo real el gobierno argentino aprobó una nueva actualización de la electricidad. En julio, el gasto eléctrico de un hogar subió otro 12,5%. O pagar la luz, que no me alcanza lo que cobro para pagar la luz, o comes, tomo remedio, tengo mi marido que también es discapacitado, no sé cómo voy a hacer. Y desde que Milei llegó al poder, la canasta de servicios públicos acumula una subida de alrededor del 966%. Sí, has leído bien, 966%. ¿Hace falta repetirlo? Y esto ocurre en casas donde llega el invierno, hay que encender la calefacción y cada factura se come una parte mayor del salario. Pero tranquilos, que seguro que algún economista con calefacción central os explica que esto es libertad. Porque cuando la energía se convierte en otro negocio donde todo precio vale mientras alguien pueda pagarlo, la libertad acaba teniendo una definición bastante sencilla, que el que tiene dinero encienda la calefacción, y el resto que se abrigue o se muera. La luz, la calefacción, el internet, el agua, son derechos humanos. Y los derechos no se pueden privatizar. Y estamos permitiendo que pase eso. Escuchamos al pueblo argentino. Han salido los compañeros, colegas del Destape a preguntarle en la calle a la gente qué opina de los tarifazos que se van a venir también acá en Bolivia. ¿Qué opina de los tarifazos de Milei? En la electricidad, la luz, el agua, el transporte público. El pueblo argentino habla en las calles. ¿Te afectaron los aumentos de las tarifas? La verdad que sí. ¿En qué sentido? ¿Qué fue lo que más te afectó? El tema de boleto, la luz, bueno, el tema de la comida, todo. ¿La comida cómo la estás pagando? Con mis hermanos estamos pagando un poco entre todos y para llevarlo, digamos, día a día. Cuéntame de dónde sos y a qué te dedicas. Bueno, yo soy de Moreno y trabajo de ayudante de albañil. ¿Cómo está tu situación económica en este momento? ¿Lográs llegar a fin de mes? Y tirando, la verdad, tirando como creo que todos los argentinos hoy en día. ¿Cuál es el gasto en el mes que más pesa en tu casa? La comida y, bueno, el tema de la luz. ¿Cuántas personas aportan a la economía familiar en este momento en tu casa? Somos 3. ¿Cuántas horas trabajas por día? 8 horas. ¿Y estarías buscando otro trabajo que tenga más horas para completar? Sí, la verdad que sí. Porque con lo que gano no apenas estoy tirando. Para mí solo capaz que me alcanza, pero como somos varios en casa y no alcanza. ¿En algún momento apoyaste a Javier Milei? No. ¿Nunca lo votaste? Nunca lo voté. ¿Por qué? Nunca me gustó sus ideas, ni su política, ni nada. ¿En tu casa lo apoyaron? No, ninguno de mis familiares. ¿Qué pensás que puede pasar el año que viene, que hay elecciones? ¿Pensás que puede reelegir Javier Milei? Yo pienso que no, con todo lo que está pasando, el tema de los despidos y toda la situación que estamos viviendo, creo que no. Ojalá que haya otro gobierno. Hincha de River el cuate.
Pero en su familia nadie votó por Milei, así que respeto a este hincha gallina de parte de un hincha de UCA. Ya, los tarifazos, el próximo año sí hay elecciones, va a haber un fraude electoral, esto va a ganar por poquito Milei y Santas Pascuas. Aquí a otra cosa, seguimos escuchando a los argentinos y argentinas en las calles. ¿Te afectó el aumento de las tarifas? Sí. ¿Cuál es la que más te afectó? La luz. ¿Cuánto estás pagando más o menos de luz? 60.000 pesos más o menos. ¿Cuánto pagabas antes? Estaba pagando entre 25 y 30. Se me duplicó la tarifa. Coméntame de dónde sos y a qué te dedicas. Actualmente estoy haciendo Rappi porque no se consigue trabajo, está todo muy complicado. Y vivo acá en Barracas. ¿Cómo se te dio otra vez empezar a trabajar de Rappi? Y es la única opción que encontré. Más allá de que tengo estudios y todo, no hay trabajo, por más que uno salga a buscar. ¿Qué estudiaste? Estudié Administración de Empresas. ¿Durante cuánto tiempo estuviste buscando trabajo? Y hace 6 meses que estoy buscando trabajo. La empresa que yo estaba hizo reducción de personal y bueno, lo que éramos más nuevos nos apartó de la nómina. ¿Cómo hiciste para sobrevivir esos 6 meses en los que no tenías trabajo? Y estaba haciendo changas de electricidad, plomería, trabajando con algún vecino, como para poder juntar unos pesos. ¿Y cómo notas tu situación trabajando para una aplicación? Y es complicado, tenés que estar muchas horas, yo a veces estoy desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y se junta 30.000, 40.000 pesos por día, no más que eso. ¿Qué opinas de este nuevo modelo de trabajo? Para zafar sirve, sería como para hacer un extra si uno ya tiene algo fijo, para sobrevivir. Trabajando tantas horas por día, ¿llegás a fin de mes? No llego. ¿Cuál es el gasto en la casa que más te pesa? El alquiler. ¿Cuánto estás pagando de alquiler? Y 350. ¿Hiciste la cuenta de cuántos días de trabajo son esos? No, la verdad que no. Trabajo toda la semana de lunes a lunes. ¿En algún momento apoyaste a Javier Milei? En algunas cosas lo apoyé y en otras no. ¿Lo votaste? No lo voté. ¿Qué te gusta de él? ¿Por qué lo apoyaste? Y hay cosas que está haciendo bien. Ministerios que sacó. ¿Qué no compartís? Y por ahí lo que hace de la represión, mandar a la policía a reprimir cuando uno se está manifestando pacíficamente, esas cosas. ¿Considerarías votarlo el año que viene? Sinceramente no. Yo creo que la gente más que nada votó a Milei justamente buscando un cambio y el cambio que hubo lamentablemente fue malo para todos porque la economía yo creo que no me está afectando a mí solo, sino que tengo amigos, familia también que afectó muchísimo. Y la de siempre, ¿no? Votemos por algo nuevo, sí, estos cuates, sí, solo roban, ya, algo nuevo, sí, algo nuevo, votemos por algo nuevo. Toma algo nuevo. ¡Ja! De changa en changa, necesitas 2, 3, 4 laburos. Y laburos en las aplicaciones, repartiendo comida, explotación laboral. Chao los derechos laborales, chao trabajar unas horas, chao todas esas conquistas de la clase obrera. Seguimos escuchando a la gente en las calles. Argentina contra los tarifazos que matan de Milei. El Destape, le agradecemos a los cuates del Destape por estos videos de sus periodistas preguntándole a la gente que está harta de Milei. ¿Cómo te afectó el aumento de las tarifas? Creo que como a todos, porque uno por ahí que considera que una cosa vale tanto y como los salarios no aumentan y los alquileres sí aumentan, que es lo básico, y bueno, en base a eso sabemos que cuando aumenta, por ejemplo, la nafta, aumenta todo. Entonces aumentan los alimentos, aumenta la ropa, aumentan las viviendas, y la verdad es que me afecta mucho. Yo ahora estoy pasando una situación otra vez que estoy sin trabajo, trabajando y todo, cuesta mucho, ¿no? Con este tipo de economía que hay con este gobierno actual. ¿Hace cuánto estás desocupado? 3 meses. ¿Cómo haces para sobrevivir mientras buscas trabajo? Yo te cobro una pensión. Nada, y con eso. Por ahí yo siempre tengo alguna cosita que hacer, me ofrezco en tal lado, no sé. Uno se va reduciendo un poco, limitando, sí, con lo que compra. No es que como arroz todos los días, no, bueno, está bien, el arroz es comida, pero hay gente que no come nada. Puedo comprar un poquito de fiambre, viste, con un pan lactal, una mayonesa, una gaseosa. Y yo cocino, pero bueno, ahora hace mucho que no estoy pudiendo cocinar porque si no hay, todo aumenta, la verdura aumenta y solventando de esa forma, ¿no? ¿En algún momento apoyaste a Javier Milei? No. ¿Nunca lo votaste? De hecho no lo voté. Pero hay ideas que quizás no son malas, pero nunca las hizo. Y yo lo he vivido, por ejemplo, en comedores comunitarios, porque yo colaboré mucho. Y comedores que le da a gente en situación de calle y que han tenido que cerrar. Tenía que poner de su bolsillo y de donaciones y no tenía más, no podía más y tuvieron que cerrar. Que además se hacían talleres, recreación, cursos y cosas y se daba buena comida y tenía otra empatía, ¿no?, con la gente. Yo fui soy expaciente del Hospital Laura Bonaparte. Tuve un consumo de sustancias durante 30 años
alcohol y otras cosas. Abandoné hace algunos años, estudié, me recibí de referente PAR, que es con una orientación acompañante terapéutico, hice las prácticas en ese mismo lugar que me recibí, hice las prácticas. Le dio de baja, el director actual le dio de baja, que es de este gobierno, le dio de baja a 200 profesionales. Seres muy queridos, compañeros míos que lo lamenté mucho hoy, no sé si están bien, creo que algunos están trabajando ya, pero bueno, pero una picardía, ¿no? Un dolor muy grande. Primero, aumentá todos los sueldos de los profesionales de todas las empresas y da trabajo. Y que el sueldo básico inicial para todo empleado sea bastante estimado, sea considerable. Y entonces después, si querés, privatizar los hospitales, pero dale el trabajo a todo el pueblo, dale mucho trabajo. Y después hacer las cosas mejor. Y privatizar los hospitales, dice el cuate. Y bueno, que algunas cosas de Milei le gustaban. Y bueno, pero te votaron del hospital donde estabas laburando. Y esos son los recortes de Milei. La privatización no se queda ahí en una idea. No, se cierran hospitales públicos, se echa a gente, se quita la platita para la investigación sobre enfermedades. Desde que está gobernando Milei se han cerrado 300.000 empresas. Se ha votado solo, 30.000 empresas, ya va camino de 300.000. 30.000 empresas. No, 1, 2, 3, 30.000 empresas privadas. Y se han perdido más de 400.000 puestos de trabajo privados. Y claro, hablamos de cifras y las cifras, las estadísticas, no vemos personas, no vemos historias. Pero 30.000 empresas cerradas son muchos trabajos destruidos. Salieron a la calle los compañeros de Página 12, Argentina 12, Buenos Aires 12, el suplemento que tiene Página 12 sobre Buenos Aires, sobre el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Salieron los cuates de Página 12 a preguntarle si Milei gobierna para los ricos o para los pobres, y estas son las respuestas. Y mira cómo nos está dejando más pobres de lo que somos. Vamos a la calle a ver qué piensa la gente, a preguntarle algo muy sencillo. ¿Usted siente que este gobierno gobierna para los más ricos o para los pobres? Mira. Y me parece que para los ricos. ¿Por qué? Y no sé, cuando le baja los impuestos, ponerles para cuando se compran camionetas, por ejemplo. Eso me parece cualquiera. Creo que no está gobernando para nadie, me parece que no representa a nadie directamente. Ni hablar, para los ricos. ¿Por qué? Porque sacó todo lo que más le interesa a uno, que sería todo el tema jubilados, primero que nada, la discapacidad y toda la gente que quedó sin trabajo, ni hablar eso, ¿no? Todas las empresas y las fábricas que se cerraron, la verdad que desastre, para mí desastre. Evidentemente para los ricos. No tiene conciencia social el gobierno nacional. Yo creo que el pueblo lo manifiesta en cada oportunidad que tiene en las calles y ese reclamo no se considera. No se ve, no se escucha. No, para los ricos, obviamente. Yo para los ricos. Para los ricos. ¿Por qué crees eso? Y porque nadie llega a fin de mes. Yo siento que para los ricos. Porque no hay tanto trabajo, la gente se está muriendo de hambre, así que creo que no es justo. No, para los pobres. ¿Para los pobres crees por qué? Y mira cómo nos está dejando más pobres de lo que somos. Y me encanta esa señora, compañera al final, que salía al principio también. Estamos cagados, pero no pierde la sonrisa, el optimismo, la alegría. Si nos roban eso, nos van a robar el alma. Nos pueden robar, nos pueden sacar la plata del bolsillo, nos pueden meter la mano al bolsillo, pueden privatizar, pueden reprimir, pueden lo que sea. Pero el día que nos quiten la alegría de seguir luchando, la alegría de cantar, de bailar, ese día sí estaremos vencidos. No nos han vencido, Argentina no se usa, Argentina no se vende, y hoy jueves hay una nueva marcha de endeudados, las marchas de los endeudados, algo que solo pasa en la Argentina. Nos lo explica un colega querido, el más grande de todos, el que relató los goles de Diego, Víctor Hugo Morales, periodista uruguayo que vive desde hace mucho tiempo en la Argentina, el relator del famoso gol de la mano de Dios. Víctor Hugo, el ¿de qué planeta viniste? Ese es Víctor Hugo Morales, y Víctor Hugo Morales nos explica las marchas de los endeudados en la Argentina. Dale, Víctor Hugo, te queremos mucho. Posiblemente la marcha del jueves sea
inédita en el mundo, una marcha de personas que están endeudadas. Esto le pasa a la Argentina de hoy, le pasa a tanta gente, que van a ir miles y miles de personas, entre los directamente afectados por la situación y los que quieren acompañar porque les parece una gran injusticia que el gobierno diga yo no les puse un revólver en la cabeza. Lo que el gobierno hizo fue poner una metodología de vida, una cuestión vinculada a la economía, que marcó la caída al abismo de muchísima gente, porque es un abismo de ver, es una situación sumamente incómoda. Uno se acuerda, cuando era chico, que venía el turco a cobrar la ropa que nos vendía, cada 2 o 3 meses aparecía, esas historias que ya tienen como 60 o 70 años. Pero a mí me daba cosa cuando salía mi mamá a atenderlos y alguna vez seguramente tuvo que explicar que esta vez no podía pagarle, y el tipo se iba con un poco de mal humor. Me queda de chiquito ese recuerdo. Para siempre me provoca un cierto dolor la deuda. Mire, le voy a leer lo que está pasando hoy en la Argentina, pero empiezo por la deuda justamente. 4 millones de jubilados. ¿Qué le parece? ¿Cómo salen de eso? 4 millones de jubilados. Estamos hablando del 44,6%. Esto es una placa que tiene fuente irreprochable el Banco Provincia. Ni más ni menos. Nadie puede decir lo contrario. Porque no se llega a fin de mes. ¿Cómo se va a llegar a fin de mes? Mire lo que es la inflación en la Argentina. 328,8 es la inflación oficial en los tiempos de Milei, la que se fue sumando todos estos años, que no son tantos, 2 años y pico. Pero ¿sabe cuál es la real, según el CEPA, que siempre es irrefutable? 383%, porque usted sabe que están calculando mal la inflación. O sea, todos los datos que dan de pobreza y cuanto etcétera se le ocurra, es falso. Es una falacia, porque no es así. La inflación que ellos mencionan es 328, la real 383. ¿Sabe cuántos empleos han perdido? 411.000 de la actividad privada, de la actividad donde se pagaban salarios. Es muchísimo. Entre noviembre del 23 y mayo del 2026 también es un dato del CEPA. ¿Sabe cuántas empresas han cerrado? 30.633 empresas. De 5, de 10, de 100, de 200, de 300. Todo tipo de empresas han tenido que cerrar. 30.000 es un número tremendo. Esta es la situación por la que atraviesa la Argentina. ¿Cómo entonces, frente a todo lo que sucede, que es un desprendimiento de la actividad que desarrolla el gobierno, no endeudarse? ¿Y cómo el gobierno puede decir es un problema de ustedes, arréglense, nosotros no tenemos nada que ver con eso? No es verdad. Se tienen que tomar algunas medidas que sean importantes. Por ejemplo, parar con todo lo que sea seguir indexando la deuda. Nadie tiene que corregir su deuda ya que dicen que la inflación va a bajar o que se va a sostener en estos números. Nadie tiene que ir por encima de eso. Le ponen 10, 12, 15, cualquier disparate a quienes deben dinero. Bueno, esa es una de las maneras de controlar. Decir, nos sentamos, conversamos, no te aumento, pero pagame en 30 meses. Pero poco a poco no se puede afrontar la deuda tal como está en este momento. Por eso la marcha del jueves, para ver si el gobierno reacciona y se deja de decir la tontería impresentable, inadmisible, inentendible de yo no les puse el revólver en la cabeza. Qué fácil, ¿no? Esa respuesta de Milei. ¿Se han endeudado? Yo no te puse la pistola en la cabeza para que te endeudaras. ¿Y de dónde sale esta gente? ¿De dónde sale Milei? ¿De dónde sale Cerimedo acá en Bolivia? ¿De dónde sale esta ultraderecha que no tiene sentimientos, que no tiene empatía? Es lo que se pregunta esta compañera argentina. ¿De qué planeta vinieron? 6 de cada 10 argentinos no llegan al 20, básicamente, ¿no? ¿Cómo estás vos con esa situación? Gracias a Dios y a la Virgen tenemos trabajo. En casa somos 3 adultos, mi marido, yo y mi hijo que ya tiene 30 años. Pero yo lo veo muy mal para los pibes. O sea, yo me fui de mi casa a los 20 años a hacer mi vida y yo a él lo veo que no puede volar. No pueden independizarse porque no pueden pagarse un alquiler, llenar la heladera, pagar los impuestos. ¿Te enfermas? ¿Vas a la farmacia?
Acá tengo 70 lucas en remedio. Claro. Vengo de la clínica, estamos mi marido y yo, viste, los dos. Claro. Con gripe, qué sé yo, es todo así. Es cada cosa que tenés que sacar del bolsillo. ¿Crees que el gobierno escucha a la gente? No, para nada. No, son cínicos, no nos quieren directamente, no quieren al país, no quieren al pueblo, no quieren a la gente, no sé cómo gobiernan. Tenemos un presidente que se llama Juan José a San Martín, la otra que dice que murió el 17 de octubre. Yo no sé dónde vive esta gente, no sé dónde la sacaron. Esto fue, no sé, sacado de un libro de terror. Lo que nos está pasando es terrible. Por favor, sé que no es fácil levantar el país, pero bueno, un poco más de cordura y de empatía con la gente. No quieren a la gente directamente, están en contra de los discapacitados, de los maestros, para ellos son todos terroristas. No sé qué le pasa, yo nunca vi nada igual, tengo 53 años, ya pasé todos los gobiernos democráticos y nunca vi nada igual. Esto ha sido un capítulo especial más de Contextos Salvajes. No queremos llegar a estar en la situación de la Argentina, pero al paso que ya vamos, Noga Ricardo Cane y Tincuna Kamakachu, nos vamos con el grito y la canción del Cocomanto. Nosotros volvemos mañana viernes. Un saludo a toda la gente que estuvimos ayer en el velorio de Carlos Caso Achá, el ex dirigente del Tigre. Un abrazo especial para Micaela, su mujer, y para sus hijos. Que Dios lo tenga en su gloria, que en paz descanse Carlos Caso Achá, querido. Volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. No moriré. No moriré mientras en mi corazón hay un rugido de tigre y de boliviano libre.